que viene siendo práctica de campo 1. En la práctica de campo 1 vamos a ver el primer tema, que es bioseguridad, el segundo, implementación de la bioseguridad en los laboratorios, y las actividades de práctico 1, que es la que ustedes ya han desarrollado. Son las 10 preguntas que ustedes han desarrollado y que ustedes ya expusieron. Hasta ahí vamos a dar el examen. Vámonos con el primer tema. ¿Me siguen todos ahí? ¿Está bien? Sí, Brian dice sí, me gusta poner su D, no sé cómo lo hace, pasa hasta arriba. Bueno, ahí está. Qué bien, no sé cómo harán eso, pero veo sus dedos para arriba. Aquí hay uno más. Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a preguntar en el examen? En el examen vamos a indicar que ustedes, en sus propias palabras, definan qué es bioseguridad para ustedes. Entonces, bioseguridad es todos los procedimientos y protocolos destinados a minimizar o a reducir los riesgos de exposición al personal en salud, a los pacientes, a la comunidad y al medio ambiente. De nuevo, toda esa hojita se resumen en qué es la bioseguridad. Son los procedimientos, protocolos destinados a minimizar o a reducir los riesgos de exposición, ¿ya?, al personal de salud, a los pacientes, a los visitantes, a la comunidad en general y al medio ambiente. ¿Por qué decimos al medio ambiente? Porque en todo laboratorio u hospital, lo que se genera después de la atención de un paciente son residuos. Genero sangre, heces, orina, gases con sangre, y todo esto lo tenemos que eliminar. Y para eliminar ya hemos visto que hay una norma de eliminación de residuos sólidos generados en establecimiento de salud y que se divide en la clase A, de la clase B y en la clase C. Esa es una pregunta típica de examen. Vamos a decir que la clase A se divide en cuántas subclases y cada subclase de ejemplo, entonces A1, A2, A3, A4, A5, A6, y de cada uno me va a dar un tipo de ejemplo, ¿ya? Entonces, luego vamos a preguntar, solicitando ingresar. Vamos a ver. Admitir. A los 54 en línea. Luego vamos a preguntar esta, que es una pregunta infalible, en el cual dice, ¿cuáles son los principios de bioseguridad? ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Tenemos universalidad, uso de barreras, medio de eliminación de material contaminado y una evaluación de riesgo. La universalidad es donde todas las medidas de bioseguridad van a involucrar a todo el personal de salud, desde el director, los bioquímicos, los farmacéuticos, los médicos, las enfermeras, el administrativo, el contador, el abogado, el visitante, el paciente, todos. A eso se refiere universalidad. Barreras que establece todos los conceptos para evitar la exposición directa que tengamos frente a los microorganismos, frente al paciente. Para eso necesitamos barbijo, gorro, guantes, lentes, en el cual nos evite el contacto directo con el paciente o el contacto directo con los especímenes del paciente. ¿Cuáles son los especímenes del paciente? Sangre, heces, líquido, fluido, esos son los especímenes del paciente. Ahora, 3 o C. Otro concepto general de lo que se refiere, no se van a olvidar, principios de bioseguridad. El tercero es el medio de eliminación del material contaminado. Hemos dicho que cualquier atención de salud me va a generar basura, me va a generar residuos, que en el laboratorio las vamos a clasificar en la clase A, clase B y clase C. La clase A son los rojos, lo que ha tenido contacto con un material biológico, ya sea sangre, ya sea heces, ya sea excreta, ya sea secreción purulenta, ya sea saliva, orina, sangre, supuración, todo lo que ha estado en contacto con material biológico. De la clase B son los medicamentos, ¿no?, los reactivos,
los medicamentos que se tiene en el área de farmacia o que se tiene en el área de laboratorio. Y los residuos de la clase 6, lo común, que es lo que se genera en el área administrativa, en el área de contabilidad, gerencia y también en el área de laboratorio, quiere decir en el área administrativa de laboratorio que no he estado en contacto con ningún material biológico. Y esto se subdivide en cada uno en las clases respectivas. Luego, el último, que es la evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo, la capacidad que tiene el responsable del laboratorio de poder definir cuáles son los riesgos al cual está expuesto el laboratorio. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tipo de laboratorio es? ¿Qué riesgo al cual está asumido? ¿Y qué responsabilidad pueden hacer para minimizar, para reducir los riesgos? Jamás hay un riesgo cero en el laboratorio. Quiere decir que no hay un riesgo cero. ¿Podemos buscar procedimientos, protocolos para minimizar? Sí, pero jamás hay un riesgo cero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con material biológico, estamos trabajando con muestras de pacientes, pero para poder minimizar los riesgos, ¿qué hacemos? Tenemos barreras de protección, tenemos las vacunas, ¿no? Etcétera. Ahora, otra pregunta clave del examen es todo esto, en el cual se le dice, enumere o describa. Si dice enumere a cuáles son los tipos de accidentes al cual va a estar expuesto usted como bioquímico en el momento de trabajar en un laboratorio, si dice enumere, ustedes van a decir riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, porque dice enumere. Pero si dice describa por lo menos un accidente que ustedes pueden tener en el momento de trabajar en el laboratorio, quiere decir que ustedes pueden describir cualquiera de estos. ¿Cuál es pueden, por ejemplo, describir agente biológico? Entonces, agente biológico es el riesgo en dependencia de la naturaleza del microorganismo, el cual nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, el cual podemos tener un riesgo, como por ejemplo en el momento de que nosotros nos pinchemos. Nos pinchamos con una muestra de un paciente, tenemos un riesgo biológico por pinchazo de un cortopunzante. Eso quiere decir. Diferente, vamos a ver cómo viene la pregunta del examen, si dice enumere o describa. ¿Entendieron a eso? Sí, doctora. Ok. Luego vamos a responsable de bioseguridad. Dos preguntas típicas es que describa dos características mínimo que tiene que tener el responsable de bioseguridad. Y otra pregunta es en el cual se describe 5 características o función que tiene que cumplir el responsable de bioseguridad, excepto, quiere decir que vamos a colocar de todas estas 4 y una que no corresponde. Y si la pregunta dice, de las siguientes funciones que debe de cumplir el responsable de bioseguridad, ¿cuál no le atribuye adentro de su función? Entonces ustedes leen, no, esta no le corresponde, entonces subrayan ese. Entonces, dentro de las funciones responsables de bioseguridad, por ejemplo, es plantear, administrar y hacer cumplir las normas de bioseguridad, reportar al director cualquier acción que puede acontecer en un accidente laboral, coordinar programas de bioseguridad, de entrenamiento, inspección constante de los laboratorios, revisión y aprobación de la seguridad del laboratorio. Todo esto es la función que tiene que tener el responsable de bioseguridad. Ahora, el comité. El comité va a estar liderizado ¿por quién? Por el responsable de bioseguridad. Este responsable de bioseguridad está constituido por un profesional de laboratorio que puede ser un médico, puede ser un bioquímico, puede ser un técnico, ¿no? Que va a representar a todo el gremio y que desarrolla políticas institucionales y reglas de buenas prácticas para el manejo de los microorganismos, para el manejo de las muestras dentro del laboratorio. Ahora, en todas estas normas que viene aplicada al tema, lo tienen que estudiar, que son todo esto. Y luego nos vamos al tema 2. Este es el tema 2.
esto. ¿Qué es lo importante del tema 2? Lo importante del tema 2, las barreras primarias y las barreras secundarias. Se pregunta, de las barreras primarias, esquematíceme cuáles son los equipos que se utilizan para una barrera primaria. Entonces, dentro de los equipos primarios, de la barrera primaria, existen las cabinas de seguridad biológica. Estas cabinas de seguridad biológica me permiten tener protección sobre quién, sobre el operador, que es el bioquímico que está trabajando, sobre el ambiente al cual está trabajando y sobre la protección al producto. Cuando hablamos de protección al producto, estamos hablando de protección a la muestra, al espécimen biológico que estamos trabajando. Porque a veces estamos trabajando muestras que no tienen ningún tipo de microorganismo y nosotros tenemos que cuidar esa muestra que tenemos, ¿no? A eso se refiere. Y luego vienen las vacunas. Una de las preguntas importantes es, como ya lo han descrito sus compañeros cuando expusieron, hay una pregunta específica que preguntamos, ¿cuáles son las vacunas obligatorias y cuáles son las opcionales? Número de dosis y frecuencia y vía de administración. De nuevo, ¿cuáles son las vacunas obligatorias y las opcionales? Número de dosis, vía de administración. Dentro de las vacunas obligatorias es hepatitis B, tétano, fiebre amarilla, influenza, COVID, se convierten ahora como vacunas obligatorias para el personal de salud. Y las opcionales son las neumococos, si usted va a ir a trabajar en un laboratorio de bacteriología, neumococo. Si usted va a ir a trabajar en un laboratorio de virología contra la viruela, contra la varicela, la SRP, que es sarampión, rubiola y papel. Si usted va a ir a trabajar en ese laboratorio, por eso se convierten en unas vacunas opcionales. Quiere decir que no se les pide a todos, solamente cuando ustedes son destinados a esa área de laboratorio. Esto es importante que se aprendan los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de los agentes biológicos? En una muestra, en un espécimen biológico, podemos tener estos 4 tipos de grupos de riesgo. La clase 1 es los riesgos que no hay un riesgo a la población. ¿Por qué? Porque son los microorganismos que nosotros utilizamos más bien en la industria para, por ejemplo, la fabricación de la cerveza, el Saccharomyces cerevisiae, para la fabricación del yogur, ¿no? Quiere decir que más bien son microorganismos que los utilizamos para la industria. Sin embargo, los de la clase 2, clase 3 y clase 4 ya son microorganismos que tienen un riesgo a la población, mediano y grande riesgo. Y sobre todo los riesgos de 4, los grupos de riesgo 4, que son los que generan una enfermedad grave y mortal. Y que si nosotros no utilizamos las medidas de uso de barreras de protección, nosotros no podemos contagiar, podemos morir por manipulación de este tipo de microorganismos. Vamos a ingresar lo que están solicitando. Vamos 52. Y luego vemos los niveles de bioseguridad que ustedes muy bien lo han expuesto, BCL1, BCL2, BCL3 y BCL4. ¿Ya? Vamos, con los BCL1, que son los laboratorios de bioseguridad nivel 1, que se encuentran en los laboratorios como el que tenemos nosotros en la facultad, que son los laboratorios de enseñanza, no son de investigación, son laboratorios de enseñanza, que están en las universidades o que están en las postas, en los centros de salud de los barrios, donde solamente se manipulan ciertos microorganismos. Es por eso que se denominan BCL1. Sin embargo, el BCL2, ya de mayor complejidad, es donde nosotros manipulamos microorganismos de riesgo 2, donde el personal tiene que estar capacitado, donde tengo que tener infraestructura, equipamiento, donde se tiene que tener cabinas de seguridad biológica para la protección del operador, del medio ambiente, de la comunidad, ¿no? Es por cuanto mientras más muestras y pacientes recibamos, mayor grado de complejidad tenemos y mayor grado de infraestructura y equipamiento debemos de tener.
Y el BCL3, que solamente tenemos uno en Bolivia, que se está situado en Cenetrot, en el segundo anillo y centenario, es un laboratorio BCL3 donde puede manipular microorganismos patógenos y que todos los laboratorios de menor complejidad derivan a este laboratorio, en el cual se utiliza, como están viendo ahí, cámaras de compresión negativa, en el cual todo es totalmente descartable, desechable, no puede entrar el personal si no cumple las las instrumentarias adecuadas para poder ingresar. Y por último, el BCL4 que no tenemos en Bolivia, ¿ya? Su acceso es totalmente restringido y controlado, tanto la entrada como la salida. Dentro de las áreas, todas las actividades deben ser controladas con un gabinete de seguridad de la clase 3 y que hay una persona vigilando por si pasa algún accidente dentro del laboratorio, puedan entrar y sacar al personal, porque no se olviden, tiene presión negativa. Y por último, vamos a ver, ¿ya? El último que son los, perdón, me fui ya mucho. Que lo importante de este es el último laboratorio, que es esto, que se les puede preguntar en el examen, ¿ya? ¿Qué tipo de laboratorios podemos trabajar? Nosotros vienen a ser los laboratorios de análisis clínico, biológico, toxicológico y ambiental. Y que cada uno de estos laboratorios se van a dividir según su complejidad. En el examen no voy a preguntarle, no se le va a preguntar qué se hace en cada laboratorio, eso no se pregunta. Lo único que se pregunta es la capacidad resolutiva y cómo se dividen los laboratorios, ¿no? Entonces, nuestro examen va a ser hasta la página número 62. Estas son las 10 preguntas que ustedes ya la desarrollaron, ya me presentaron los temas, su jefe lo tiene y le tiene que dar una copia porque entra al examen hasta esta página número 62. El día lunes van a tener 2 exámenes, uno de la teoría y otro de la práctica. Van a llevar su carnet de identidad para poder visualizar dentro de la lista y de esta manera poderle tomar el examen. El examen se toma el día lunes a las 2:30 de la tarde, ¿ya? En el aula designada por jefatura de carrera. Ahora, ¿tienen preguntas, por favor, para que empecemos? Guaya, Mabel. Jenny. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, doctora, disculpe una pregunta. Si damos bien el primer parcial y el segundo, ¿salimos eximidos del final o igual hay que dar al final? Igual hay que dar el final. Ya, gracias, doctora. Igual. ¿Qué otra pregunta? Dice que una pregunta hay que llevar lápiz o lapicero. Lapicero. No se da el examen con lápiz, lapicero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, José? No, se da solamente el examen teórico práctico, se da en 2 hojitas nada más el día lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo dura el examen? El tiempo indicado creo que de 2:30 a 4. Para cada examen, ¿cuánto tiempo vamos a tener? O sea, el tiempo que está estipulado en el cronograma. Doctora, buenas noches. Buenas noches.
Teoría parte 1 y práctico campo parte 1, ¿esos dos o también va la norma boliviana de residuos sólidos? También está dentro de eso. El librito adicional que compraron. Ya, gracias, doctora. Eso. Está bien, gracias, Luis. El examen es de 2:30 a 4:30. Ese es el examen, el periodo. ¿De cuántas preguntas van a hacer teoría y práctica? Son 10 preguntas teóricas y 10 preguntas prácticas. Todo se da en ese mismo momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo. El examen se le da 2 hojas engrampadas. Ustedes pueden terminar en media hora la teoría y en otra media hora la práctica, ese momento, y entregan su examen. Sin embargo, está programado de 2:30 a 4:30. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Está todo claro. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, no se olviden, el día lunes a las 2:30 de la tarde hasta las 4:30 tienen que llevar su carnet de identidad. Yo voy a repartir una lista. Ustedes van a firmar y yo voy a ir a verificar si realmente son ustedes los que están dando examen. El examen es 2:30. Ustedes tienen que llegar a las 2 de la tarde. No quiere decir que van a llegar 2:30. Una vez yo entregue el examen, no entra nadie más al examen. Entonces, 2:30 reparto los exámenes el día lunes. Si están llegando 3:30 porque se olvidaron, se confundieron el horario, no pueden entrar. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos, por favor, el día lunes. Estudien. Hasta luego. Doctora, buenas noches. Sí. Del librito adicional que nos hizo comprar de la norma boliviana de residuos generalizados, todo el libro. Todo libro. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Una pregunta es sobre la página 17. ¿No tenemos que hacer ni las actividades que están en esa página? No, porque ya las hicieron. Ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el día lunes en el examen. Que les vaya bien, estudien. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia.